Vamos a comenzar esta segunda mesa redonda. Como habéis visto, el programa es bastante dinámico, bastante rápido, sin descansos. Por lo tanto, si alguno tiene un apuro, ni que decir tiene pero bueno, así lo condensamos en estas 3 horas que tenemos y podéis salir a disfrutar de Madrid, que parece que viene el frente frío en unas horas, y por lo menos el rato que os quede. Mientras voy a comenzar con esta mesa redonda, en cuanto pueda, mientras que de paso alguno de los ponentes os pongo el programa, pero creedme que esta mesa redonda se llama Desinformación y Elecciones Europeas, y en ese sentido tenemos la suerte de poder contar con nosotros con 4 ponentes. La verdad es que de distintos perfiles, pero creo que muy interesantes y muy complementarios para tratar de ahondar o de dar alguna nota más acerca de aquello que en el encuentro anterior ya digamos que se ha venido explicitando, ¿no? Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el problema de la desinformación en el marco de los procesos políticos, en el marco de los procesos electorales y en este caso en el de las próximas elecciones europeas que van a tener lugar en 10 días. En este sentido, deciros que tenemos también, en teoría, 200 estudiantes más inscritos en línea, por lo tanto, si surgiese alguna pregunta también de ellos, pues la pasaríamos. Nuestros invitados hoy tenemos de una parte a Julio Montes, que es cofundador de Maldita, que es un modelo de verificación y de fact-checking en algo que se ha convertido en los últimos años o en los últimos meses incluso en unos sistemas trascendentales, digamos, a la hora y muy en boga y muy publicitados a la hora de verificar las verdades y las mentiras en el marco de las cuestiones políticas. Incluso podremos discutir posteriormente hasta qué punto están en todos los debates políticos, ¿no? Y hasta qué punto se fact-chequea, si existe el verbo todo y más de lo que puede existir. También tenemos a Joaquín Ortega, que es director de contenidos de Neutral, por lo tanto, digamos que no sé si es la competencia o estáis al lado, ¿no? Porque evidentemente habéis salido o tenéis antecedentes comunes. Digamos que es interesante que nos expliquen sus perspectivas desde el marco de la verificación. Y de otra parte tenemos a Marta Hernández, que es investigadora en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Ella nos va a poner en este caso un poco la perspectiva un poco más académica de la cuestión. Y asimismo tenemos más a mi derecha a Antonio Vargas, que es el representante de políticas públicas de Google. Estabais hablando anteriormente de las plataformas, no sé si para bien o para mal, pues aquí está Antonio para defenderse, si es que tiene que defenderse, o para pedir aplausos en su caso, ¿no? Eso vamos a ver de lo que nos convence posteriormente. Por lo tanto, yo solamente no voy a hacer otra cosa que pasar la palabra a los ponentes. Como anteriormente, harán una intervención de en torno a un máximo de 10 minutos y después comenzaremos el debate. No tengo un orden preestablecido, si quiere alguno empezar, si no vamos de izquierda a derecha, por ejemplo. Primero los fact-checkers. Venga. Julio, muchísimas gracias. Bueno, no sé si conocéis Maldita, es un medio non-profit. Estamos en el grupo de alto nivel de la Comisión Europea de la lucha contra la desinformación, y yo lo que quería un poco, sobre todo para abrir el debate, es contaros un poco nuestra experiencia, ¿no? Desde el mundo periodístico, que hemos aprendido nosotros, sobre todo, ¿no? Porque creo que os puede ayudar. Lo primero es que los periodistas tenemos que abandonar nuestra posición de élite, ¿vale? Vemos el mundo e intentamos luchar contra la desinformación desde una posición élite, que pensamos que el conocimiento que tenemos nosotros de las cosas es el conocimiento que tiene el resto de la gente. Y eso es un error que nosotros nos hemos dado cuenta tarde, pero nos hemos dado cuenta, ¿no? Un día en el WhatsApp que tenemos para que la gente nos mande desinformación, el compañero que estaba en ese momento con WhatsApp dijo: me está empezando a llegar una cosa. Han descubierto un mosquito en África que si te pica te deja embarazada. Esa fue nuestra reacción, reírnos un poco del tema, ¿no? Estuvo llegando durante todo el día, y cuando había llegado 30 veces en 2 horas, pues decidimos entrar, porque si hay tanta gente que se está preguntando si eso es real, pues es que hay un problema, hay un verdadero problema. Y ese es yo creo el momento en el que nos empezamos a dar cuenta de que tenemos que dejar
de trabajar contra la desinformación desde nuestra posición de conocimiento, ¿no? Y empezar a ver una cosa que los malos, entre comillas, han visto mucho antes que nosotros, y es que se puede influir mucho más en la gente si la conoces, ¿no? Y es cierto que el periodismo habíamos abandonado un poquito, yo creo, eso. La segunda cosa es el formato, que es muy complicado luchar contra la desinformación en el ecosistema actual. ¿Qué es un medio de comunicación en Internet? ¿Qué le diferencia de una página web que yo pueda crear ahora mismo con un WordPress y llamarlo Tribuna de Cartagena? Nada. La apariencia es la misma. Y eso supone un verdadero problema de formato con la gente, ¿no? Con vosotros, con los jóvenes, mucho menos que con la gente mayor, ¿no? Pero es un problema de entrada directa de la desinformación, es un problema directo de formato, ¿no? Antes tú estabas acostumbrado a consumir información por la radio, oías las señales horarias y sabías que venía un boleto, veías entrar una cámara de televisión a un plató, sabías que te iban a contar noticias, formato audiovisual, tenías unos papeles en la mano, formato rectangular, sabías que potencialmente, aunque luego hubiera algo que no era cierto, pero eso era información. Ahora mismo el formato lo hemos perdido completamente. Ese ancla está perdida. Luego, dentro del formato, también para aprovechar, ¿no?, de que tenemos aquí a Antonio para hablar de lo que están haciendo las plataformas, yo creo que sí se están moviendo. Google está haciendo cosas, tiene el Claim Review, que luego él podrá hablaros de ello. Facebook está haciendo cosas con los fact-checkers para ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Y está Twitter, que yo creo que tiene que hacer más cosas, sobre todo porque Twitter no es el mundo, aunque los periodistas no creamos que es el mundo, ¿no? En estas elecciones, ¿qué hemos aprendido? Aparte de lo que os decía de la posición élite, es que los malos siguen estando por delante. Nosotros hicimos un despliegue especial en la jornada de reflexión de las elecciones generales, en la que no paró de entrarnos gente preguntándonos por WhatsApp esa cadena falsa que les estaba llegando. Cadenas falsas de todos los partidos políticos, supuestas subidas de impuestos por parte de PP y Vox, rebajas de pensiones, audios falsos de Pablo Iglesias. ¿Cómo hemos luchado nosotros en estas elecciones contra ello, ¿no? Ahora lo desarrollaré un poquito más, pero tecnología, educación, comunidad y cooperación. En tecnología, bueno, pues dentro de lo que nosotros podemos hacer, tenemos un plugin que tú te lo instalas en el ordenador y entonces cuando estás navegando, si entras en una página que nosotros tenemos identificada como bulera, pues te sale una alerta. Te dice, pues, maldita.es ha desmentido 51 contenidos de Mediterráneo Digital, ¿no? Hicimos una aplicación, una app para móvil que te permite, pues, poder navegar un poco más seguro, que te alerta de dónde estás entrando y que permite a la comunidad alertarte, ¿no? Que es el siguiente punto que os quería hablar, ¿no? De la comunidad, de lo importante que es que la comunidad actúe. ¿Por qué? Porque aparte de que te puede avisar de las cosas, llega a donde nosotros no llegamos. Joaquín esto os lo podrá explicar también porque ellos trabajan con WhatsApp un montón. Nosotros no podemos saber que se está moviendo por WhatsApp si la gente no nos avisa. Y nosotros no podemos influir en los grupos de WhatsApp, no podemos decir a la gente lo que es real y lo que es no, porque no estamos en los grupos de WhatsApp. Y ahí entra la corresponsabilidad de la comunidad, ¿no? Por un lado el que te alerte y por el otro lado que lleve a los grupos de WhatsApp los desmentidos. ¿Por qué? Seguramente este tema saldrá más adelante. ¿Sirve de algo el fact-checking? ¿Podemos convencer a la gente que ya está convencida de que los inmigrantes llegan a España y les dan casa, piso y 3.000 euros? Pues no. Seguramente no les podamos convencer. ¿Qué pasa? Que esa gente está influyendo en la gente que no tiene posiciones tomadas. Y ahí está la clave. Una pequeña minoría está influyendo en una gran mayoría de gente con desinformación que no tiene posiciones tomadas. Y ahí es donde nosotros necesitamos una pequeña comunidad fuerte que entre también en los grupos de WhatsApp y que pase los datos. Por lo menos que la gente tenga esa vacuna, ¿no? Esas pequeñas verificaciones que hacemos Neutral o nosotros. Educación. Básico, alfabetización mediática. La gente tiene que saber pequeñas reglas, por lo menos, en este nuevo ecosistema que decíamos, en el que es tan complicado distinguir lo que es desinformación de lo que no es, ¿no? Nosotros hemos sacado Neutral también un proyecto guay de educación porque consideramos que es muy importante que la gente sepa principios básicos como no lo compartas.
No vamos a lograr que la gente se ponga a verificar, porque la gente tiene vidas y no se puede preocupar a estar verificando cada foto que les llega, ¿no? Pero si tú tienes ese primer principio de no compartas o entras, que es importantísimo en los grupos de WhatsApp, a decir, oye, esto que te ha llegado no es cierto, podemos hacer mucho, ¿no? Cooperación, que también es básico, cooperación entre fact-checkers, cooperación entre proyectos. Nosotros estamos igual que Neutral en FactCheck.eu, que es un proyecto de cara a las elecciones europeas para luchar contra la desinformación, y estamos en Comprobado, que es un proyecto muy bonito que coordinamos junto a First Draft para eso mismo, para decirle a la gente que los medios de comunicación están interesados en parar la desinformación, porque la desinformación tiene una parte mala para los periodistas, está claro, pero la desinformación también es una oportunidad para los periodistas, es una oportunidad para que la ciudadanía nos vuelva a necesitar. Porque en medio de este ruido brutal que supone la desinformación, de este terreno totalmente embarrado, que es lo que convierte en las mentiras a esta sociedad, pues los periodistas volvemos a ser necesarios, ¿no? Volvemos a ser ese pequeño ancla con la verdad. Y por eso es tan importante esto que os decía, ¿no? Educación, tecnología, comunidad y cooperación. Muchísimas gracias, Julio. Joaquín. La verdad es que es difícil no repetirse, ¿no? Porque yo creo que Maldita y Neutral, quizá Maldita tenga muchas más ventajas, sobre todo en la parte de bulos, que nosotros, ¿no? Pero trabajamos básicamente un poco en la misma línea y con los mismos objetivos. Para no repetirme mucho con lo que ha dicho Julio, voy a incidir en una parte en la que sí que hay mucha desinformación, pero quizá no incidamos tanto, que es en la parte de lo que es el discurso político, el discurso público y el fact-checking que hacemos de lo que dicen los políticos, ¿no? Que es más complicado que el de los bulos o el de las llamadas fake news, porque no siempre es falso, verdadero, netamente falso, netamente verdadero, sino que en el discurso político hay una especial habilidad para intentar ganar la guerra del marco de la agenda política, utilizando datos, mezclándolos con datos ciertos con datos falsos, enfoques de datos que son reales, pero manipulándolos, etcétera. Y es una labor quizá más compleja, ¿no? Que lleva más tiempo y no es tan fácil de hacer. En esa parte de verificar lo que dicen los políticos, o lo que llamamos nosotros fact-checking político, es cierto que es un verbo un poco así, anglicismo, ¿para qué, no? Cuando se podría decir verificación. Nosotros tenemos una cosa que ahí la comunidad no es tan fuerte en ese sentido, que es lo que llamamos en Neutral la escucha. 12 periodistas aproximadamente se reparten todos los días la agenda de los medios, de los políticos que tienen los medios, y van seleccionando, pues eso, Pablo Casado en un sitio, Pablo Iglesias en otro, Pedro Sánchez en otro, etcétera, etcétera, y van revisando lo que van diciendo y, digamos, hacer una labor de, primero, identificar qué frases son verificables, qué argumentos pueden llegar a ser desmentidos con datos o con hechos, y una vez que hacemos esa criba, hacemos un segundo proceso, que es seleccionar cuáles las que tienen cierto interés, pues porque pueden intentar estar conscientemente elaboradas para intentar engañar o modificar la agenda. Ahora, luego os pondré un par de ejemplos. O la gente puede llegar a sentirse, puede llegar a sentir la curiosidad de si es verdad o no, etcétera, etcétera. Y luego, quizá la parte más complicada y es muy difícil, que es, una vez que sabemos que ese argumento que ha dicho ese determinado político no es netamente verdadero ni es netamente falso, establecer lo que llaman los ingleses un rating o una conclusión con la que podamos explicarle al público, a la gente que nos está leyendo, por qué consideramos que ese argumento utilizado pues es engañoso, es una verdad a medias, etcétera, etcétera. Bueno, los distintos fact-checkers tienen distintos ratings, ahí no hay un corpus o un canon homologado, pero bueno, básicamente es entre verdadero, falso, engañoso, media verdad o lo que sea que... Digamos, el objetivo fundamental, y aquí también hay una discusión entre fact-checkers sobre si es bueno utilizar ratings o no, que el público entienda lo que estamos explicando basándonos en lo que dicen los expertos y lo que dicen los datos, ¿no?
Un ejemplo de esto en la pasada campaña electoral es que, no es por ser Pablo Casado, pero Pablo Casado sí que detectamos que elaboró un discurso intencionadamente manipulado sobre datos que no eran reales o que utilizaban estadísticas deformadas para intentar hacernos creer o para intentar situar en la agenda política que había una crisis económica que no existe por ahora, que los datos no apuntan, ¿no? Intentó hacer eso y elaboramos una especie de post con, yo creo que aproximadamente 12 argumentos que repetía constantemente sobre pues, el uso de una estadística del índice de precios industrial que no era, datos de paro que no eran, etcétera, etcétera. Y de aquí voy a hacer un pequeño inciso porque aquí nos hemos encontrado con la respuesta a una pregunta que mucha gente en redes suele responder con que el fact-checking no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada. Pues nosotros nos hemos encontrado, y creo que Maldita también, que cuando decimos que un político está utilizando un argumento falso o engañoso, lo dejan de decir. Y yo creo que eso ya es un éxito, desde nuestro punto de vista, vaya. Luego, a lo mejor es cierto que en otro meeting pueden repetirlo o lo que sea. Pero el hecho de que el emisor de la desinformación considere que igual tiene que repensar lo que está haciendo y cambie su forma de actuar, yo creo que ya para nosotros eso es un éxito. He puesto el ejemplo de Pablo Casado porque ha sido muy evidente, pero evidentemente desde todos los partidos políticos se hace ese tipo de cosas porque el objetivo es ganar la batalla de la agenda y de colocar tus mensajes. Entonces, y siguiendo un poco la línea de cómo funcionan los bulos, lo sorprendente, lo exagerado, lo llamativo es lo que más llama la atención, ¿no? Todo lo que ha contado Julio es, nosotros lo suscribimos al 100%. Es cierto, nosotros también tenemos un servicio de WhatsApp. Yo creo que destacar que lo que más nos llega, y yo creo que a ellos también, suelen ser temas, yo creo que el top es la inmigración o el racismo o el discurso de odio. Durante una época se puso muy de moda los contenidos o las preguntas que nos hacían sobre si era real algunos datos que se estaban diseminando sobre la falta de efectividad de las leyes contra la violencia de género. Eso supuso, ahora ha bajado un poquito, un poco. Y sobre todo hay una cosa que nosotros hacemos y que entra un poco en la parte en la que cuando los emisores de desinformación o los políticos o quien sea o los tertulianos dan opiniones que nosotros no podemos contrastar con datos porque los verificadores no verificamos opiniones, que es explicar cosas o hacer explainers, como se llaman, para suplir ese hecho de que nosotros no podemos fact-chequear opiniones, pero sí creemos que hay ciertos mensajes que están generando desinformación basados en opiniones o en exageraciones, etcétera. Y aquí en la parte de WhatsApp, nosotros tenemos en Neutral un pequeño servicio de respuesta a la gente que no son exactamente bulos o no son fake news o no son noticias falsas o no son enlaces a Mediterráneo Digital, etcétera, etcétera, que es que la gente ha oído cosas y sobre la Unión Europea, sobre cómo funciona el Congreso, los diputados realmente cobran dietas sin ir, etcétera, etcétera. Cosas que no tienen una fuente, no tienen una URL o no tienen una cadena de WhatsApp concreta, pero que sí nosotros consideramos que vale la pena explicarles, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos sentimos bastante orgullosos de ese sistema, sobre todo por la reacción del usuario, que siempre responde bastante positivamente porque pues, ha conseguido entender algo que no entendía, etcétera, etcétera, ¿no? Y ¿qué más? La parte de Facebook, que también, porque Neutral y Maldita somos los dos verificadores, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Julio de que efectivamente Google con el Claim Review y Facebook con el partnership de verificadores de terceros al menos se están moviendo. Hay una gran red que es Twitter que no se está moviendo tanto. Y en el caso de Facebook, contaros que el sistema funciona, por si no lo sabéis, ya os lo cuento. Nosotros tenemos acceso a una plataforma en la que Facebook presenta una serie de contenidos que considera, desde dos puntos de vista o desde dos fuentes diferentes,
tanto desde el punto de vista del algoritmo, que considera que podrían ser contenidos falsos o peligrosos, o contenidos que han reportado los usuarios, y nosotros los tratamos de verificar, hacemos un artículo explicando si es verdadero o es falso, y lo publicamos en la plataforma, y la plataforma, no sé si lo habéis visto alguna vez, si vais a compartir ese contenido que ha sido verificado ya sea por Maldita o por AFP o por nosotros, sale un mensaje advirtiéndote de que el contenido que vas a compartir ha sido verificado por un fact-checker, y también, según nos dice Facebook, entendemos que será verdad, reduce la visibilidad del post un 80%. Pero bueno, eso es algo que entendemos que será real. Y poco más. Hay una de las cosas que a nosotros más, volviendo un poco a lo, y ya termino, volviendo al debate sobre si, desde el punto de vista de la verificación de políticos, debemos usar no ratings, hay un fact-checker muy importante en Reino Unido que se llama Full Fact, que no está de acuerdo con que digamos al público que algo es verdadero o es falso, sino que simplemente presenta los datos. Considera que eso pues puede generar cierto rechazo. Hay un debate muy importante y yo creo que es súper interesante, y esto los compañeros de PolitiFact nos lo han comentado muchas veces. Alguien que es de derechas o de izquierdas ve una verificación que se hace de un político al que vota, y si directamente decimos que miente o lo que sea, a lo mejor provoca cierto rechazo, ¿no? Y no se lo lee, pues dice, ya están estos de derechas o ya están estos de izquierdas criticando al tío ¿no? En cierto modo, Full Fact decidió no utilizar ratings y simplemente decir, has oído esto y aquí te presentamos los datos, y le invita al lector, al consumidor de la verificación, que saque su propia conclusión. Nosotros hemos optado por hacer ratings, aquí no pasa nada, pero sí que en este ánimo de enfocar el fact-checking de otra manera, nosotros estamos dando muchísima importancia a hacer explainers, vídeos explicativos de cosas que la gente nos pregunta y que vemos que es recurrente, ¿no? Por ejemplo, el tema de los supuestos fraudes o pucherazos durante la jornada de las elecciones, ¿no? La gente decía, no, es que hay una mesa electoral en la que hay 600 personas con derecho a voto y hay 1000 votos, ¿esto cómo puede ser?, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimas cosas, o que Indra es una empresa malvada que cuenta los datos y los manipula, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que eso da pie a hacer un vídeo explicativo para explicar a la gente, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Julio de la élite, cosas que nosotros a lo mejor aparentemente damos por hechas, ¿no? Cómo funciona una mesa electoral, cómo se cuentan los votos, cómo el funcionario está allí, cómo luego los votos se trasladan al juzgado escoltados por la policía, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿no?, que a lo mejor nosotros damos por hechas, ¿no? Igual quizá la gente necesite saber para que no se trague todas esas cosas de los pucherazos y esas cosas, ¿no? Y en ese sentido tenemos un pequeño proyecto que se llama Transparentia para que la gente tenga acceso a toda esa información de la manera más transparente posible, teniendo en cuenta que nunca es fácil. Tenemos un proyecto sobre sueldos públicos, porque hay mucha desinformación sobre cuánto cobra fulanito, menganito, etcétera. También sobre el gasto de los ayuntamientos, que es Transparencia Municipal, que lo pusimos en marcha hace poco, y hemos hecho otra versión para los parlamentarios europeos, ¿no?, para que la gente tenga los datos y tome la decisión, ¿no? Y yo creo que poco más por mi parte. Vale, si quieres, Joaquín, lo dejamos aquí. Luego te preguntamos por eso de Transparencia de los parlamentarios europeos, que nos interesa para esta cuestión. Y vamos a pasar, primero los verificadores, vamos a pasar ahora a la academia. Marta, ¿nos puedes dar un poco tu aproximación hacia la problemática, por favor? Claro, a mí me gustaría ser un poco provocadora, un poco más polémica. Quiero que veamos otro punto de vista en todo esto, y vamos a empezar con una historia. Os voy a contar una historia. Imaginad a un periodista que lleva toda la mañana, pues eso, hay conferencias de prensa, quiere cubrir una serie de temas, son los temas que se le han asignado para ese día, y tiene que ir de conferencia en conferencia de prensa durante la mañana. Llega el mediodía, llega a la redacción en la que quiere empezar a escribir, quiere empezar a desarrollar ese tipo de temas. Sin embargo, su jefe le dice que ha habido un salto masivo a la valla de Melilla, y que es un tema al que tenemos que darle prioridad porque es un asunto estratégico ahora mismo para todos los medios de comunicación, sobre todo desde que tuvimos toda la crisis migratoria, toda la crisis de refugiados, e incluso, si me apura, desde el drama de Lampedusa de 2013.
Bueno, este periodista, un periodista que en ese momento está en la sección de local, ese periodista empieza a buscar información sobre ese tema, empieza a leer algunas cosas sobre este tema, lee, por ejemplo, que los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del sur de Europa están presionando a Bruselas, recalco Bruselas, presionan a Bruselas para que haga algo sobre inmigración irregular. Tiene que hacer algo sobre inmigración irregular. Bien, este periodista se sienta en su mesa y empieza a buscar información sobre este tema. Abre su correo electrónico, empieza a ver qué es lo que le está entrando sobre este tema. Como sabéis, a todos los periodistas le está llegando muchísima comunicación, muchísimos comunicados en su día a día. Pues ese periodista empieza a ver qué tipo de comunicados le están entrando. Tenemos reacciones sobre ese tema de las autoridades locales, tenemos las comunidades autónomas, tenemos el Gobierno central. En todas se está pidiendo, de algún modo, pero sin precisar demasiado, más implicación social, económica, de protección de fronteras por parte de la Unión Europea. No precisamos mucho cómo, pero vemos que eso es algo bastante recurrente en todo este tipo de discursos. En ese momento el periodista piensa, migración, ¿realmente la Unión Europea tenía competencias en este tema? ¿Esto no lo seguían gestionando los distintos Estados miembros? Duda y sabe que esa duda tiene que resolverla, no sabe muy bien cómo va de tiempo. Tampoco tiene demasiado clara qué significa Bruselas cuando estamos hablando de que tiene toda la culpa sobre este tema. Y sí miran la web de la Unión Europea, pero la Unión Europea como institución general o quizás en una de las instituciones europeas, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo Europeo, ¿hacia dónde voy? Y si llamo por teléfono y me quito este problema y no miro tanto la web y demás, mira el reloj. El periodista mira el reloj, ve que no puede esperar más, ya tiene 5 comunicados encima de la mesa que están hablando sobre este tema, tiene 500 palabras para resolver este tema y en una de ellas, en uno de esos comunicados que está leyendo, de repente lee: Bruselas da la espalda a los inmigrantes. ¿A alguno se os ocurre un titular mejor para que eso tenga gancho, para que la gente lea lo que estamos haciendo, para que al final cubramos todo esto? ¿Esto es fake news? ¿Eso sería fake news? ¿Ese titular? ¿Esa pieza con ese enfoque? ¿Os parecería fake news? Así intuitivamente. Amigos de Neutral y Maldita, ¿eso os parecería fake news con ese enfoque en el titular? Sí, o sea, es una pregunta. Bruselas da la espalda a los inmigrantes. ¿Sería fake? Bueno, sería desinformativo. Lo primero, no lo hemos dicho ni Joaquín ni yo, estamos absolutamente en contra del término fake news. O sea, bueno, por lo menos nosotros. Nunca han sido news. Entonces, como nunca han sido news, nosotros como periodistas creo que es un término que tenemos que desterrar completamente, ¿no? Porque es que nos atacamos a nosotros mismos. Paparrucha, bulo, mentiras, si lo queremos decir, desinformación. Y luego sí, ¿no? O sea, es una desinformación. Fake news es más complicado porque tiene que tener una intención, ¿no? Interesante, o sea, el grado de intencionalidad, el cómo eso afecta también. Yo creo que en este caso... Sí. Habría que mirarlo todo en su conjunto. Es decir, hay un factor fundamental que es lo que nos lleva a todos a debatir sobre este tema, que es la libertad de expresión. Uh-huh. Y es el principal problema o la principal barrera que hace que este asunto esté todavía encima de la mesa y no haya una decisión única sobre qué hacer, porque ante un problema lo lógico es legislar para pararlo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo presento una serie de elementos que han ocurrido y le pongo un título con un enfoque editorial, que es el que a mí me parece, pues hay que mirarlo todo en su conjunto. Uh-huh. Uh-huh. No es fácil, es decir, en Bruselas da la espalda, pues ¿eso qué significa? Eso parece un título más bien de opinión. Uh-huh. Habría que ver a qué significa cuando da la espalda, habría que ver cómo explica los hechos, el desarrollo de toda la noticia, el contexto que lo hace. Habría que mirar muchísimos factores para considerarlo algo falso o no. En mi opinión, yo creo que aquí tendríamos debate. Es decir, en este caso concreto yo creo que habría debate. Creo que habría compañeros de este periodista que ha escrito esto que dirían: este periodista está entrecomillando una frase concreta que ha sacado de un comunicado. No tiene por qué ser bulo, no tiene por qué ser desinformación, no tiene por qué ser fake news. Pero yo creo que si eso lo lee el Parlamento Europeo,
nuestro representante del Parlamento Europeo que teníamos aquí antes os diría sí, y es profundamente injusto. Es profundamente injusto porque no estamos teniendo todo el contexto detrás. No estamos teniendo, y al final sí que estamos generando un efecto en la ciudadanía, que además va a ser bastante pernicioso, por ejemplo, que es lo que nos trae aquí hoy a la hora de ir a votar dentro de 10 días a las elecciones europeas. Bien, pues en ese terreno es en el que me quiero mover, en el terreno de los grises, en el terreno de todas esas fiestas informativas que están desinformando y en la que no tenemos tan claro que estemos mintiendo deliberadamente. Vamos a revisar la historia de este periodista. Lo primero que hemos visto con este periodista es que, y lo primero que quiero resaltar es que ese periodista tiene muchísimo trabajo. Es decir, es un periodista que viene de tener varias ruedas de prensa por la mañana, de repente llega a la redacción y se va a sentar con un tema estratégico para el medio y apenas tiene 30 minutos para escribirlo. ¿Por qué me paro aquí? Porque tras la crisis económica, sobre todo aquí en España, y lo estamos llevando bastante aquí a la parte española, el sector mediático sufrió muchísimo, pero muchísimo. Hubo medios que quebraron, hubo reducciones de plantilla, hubo concentraciones empresariales. Mirar al sector televisivo, ahora mismo lo que tenemos es un duopolio, más Televisión Española, lo que tenemos es un duopolio. ¿Eso nos repercute en temas europeos? Por supuesto. Por culpa de esto, obviamente, hemos tenido un descenso muy drástico de corresponsales en Bruselas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como hemos ido viendo también, aunque hemos descendido el número de corresponsales en Bruselas, ha crecido la percepción de que lo que importa, de que lo que pasa en la Unión Europea importa a los ciudadanos, importa a los medios de comunicación, está repercutiendo en las democracias. Así que tenemos que hablar sobre más temas, pero con menos periodistas, o al menos menos periodistas especializados. Lo que no llega a los corresponsales en Bruselas pasan a los distintos periodistas del medio, pasan a esos periodistas que no están tan especializados en temas europeos, pero tienen que responder sobre este tipo de temas. Entonces, en este sentido, siempre vamos a tener ese componente de la perspectiva que vamos a impulsar más. Segundo, y en eso enlazo con el primero, podemos ver también en nuestro periodista que no termina de situarse demasiado bien en esto de los asuntos europeos. No lo critico, es decir, no siempre es fácil, sobre todo si no te dedicas a esto. Sí, todo esto de recordar que hay un sistema de competencias, quién responde ante qué y demás. Puedo entender que si no estás todo el día hablando sobre Unión Europea, hay momentos en los que esto no te quede del todo claro. Pero sobre todo quiero ir a la estructura, quiero ir a las corrientes que están al final de todo esto. Si quieres resolver un tema tan complejo sobre la migración y apenas tienes 30 minutos para ver todo esto por la situación en la que estás trabajando, es muy difícil hacer periodismo especializado. Y la tercera característica de nuestro periodista que me gustaría comentar con vosotros. Este periodista está haciendo lo que se llama una tergiversación del periodismo de fuentes. Es decir, está reproduciendo literalmente lo que dicen distintas fuentes interesadas. En este caso, comunidades autónomas, autoridades locales, gobierno central, etcétera. Todos tienen su visión, todos tienen su propio mecanismo de rendición de cuentas delante de la ciudadanía. Todos quieren defender su propia gestión, está claro. ¿Realmente la función del periodista es intentar equilibrar los tres comunicados para que al final el ciudadano pueda ver lo que decían los tres? ¿O realmente lo que tiene que ver es cuánto de verdad había en cada una de esas declaraciones y construir, como especialista, tu propia pieza sobre este determinado asunto? Y mucho ojo a esta característica. Desde mi punto de vista es totalmente central, porque creo que este periodista concreto era perfectamente consciente de que le faltaba la posición de la Unión Europea. Le faltaba y no tenía tiempo de ir a buscarla. ¿Cuál es el mensaje que estamos lanzando realmente a todos los agentes que están lanzando comunicación institucional? Ya sean partidos políticos, ya sean instituciones europeas, ya sean instituciones gubernamentales y tal. Lo que se está lanzando con cómo ha hecho las cosas es, primero, que cuanto más contundente sea un titular, cuantas más palabras claves estés utilizando en tus títulos o en tus propios contenidos, en tu nota de prensa, y cuantas más interacciones en redes seas capaz de generarme con aquello que me están mandando, más probabilidades tienes de que te elija para que vayas a mi medio de comunicación, para que vayas al final al artículo. Y con esto quiero ir entrando en la clave de este asunto, que al fin y al cabo hoy es desinformación.
como estamos viendo, todo esto no ha surgido en el último año, no ha surgido en los últimos 2 años, que es cuando hemos empezado a hablar mucho más de ese término que nos decía el compañero, fake news, cuando hemos empezado a hablar mucho más de desinformación. Todo esto, toda esta estructura ya se venía fraguando de antes. Ya desde la crisis económica empezó a darse esa situación para que fuéramos dejando abiertas todas esas puertas dentro del propio sistema que podían ser utilizadas también para fines un poco más perniciosos. ¿Y por qué se produce todo esto? Pues porque los medios de comunicación tienen una necesidad ingente actualmente de rentabilidad. Los medios tradicionales necesitan, obviamente, que lo que están generando pues, se pueda traducir en dinero. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con más clics, se hace priorizando lo inmediato y no tanto el periodismo especializado, y se hace, pues eso, buscando la forma de indexar mejor nuestro titular, buscando que haya más interacciones en redes sociales. Otra puerta que hemos abierto, que es la posibilidad de cruzar lo que hasta hace muy poco se consideraban líneas rojas. Hace muy poco, hablo ya de unos añitos, hablo de 7, 8 años. Se ha abierto la posibilidad de que crucemos líneas rojas. Es decir, ¿sabéis lo que son fuentes anónimas? Cuando un medio de comunicación utiliza fuentes anónimas. Fuentes anónimas significa que un medio de comunicación utiliza cosas que le han dicho distintos agentes, pero no las atribuye. Es decir, si hablamos, según fuentes autorizadas, esto pasa de esta forma determinada. Según fuentes comunitarias, esto está pasando de esta forma. Ahí estamos hablando de fuentes anónimas. Esto que puede parecer un detalle, una forma de hacer periodismo, un detalle a la hora de hacer periodismo, está abriendo una puerta muy, muy, muy peligrosa a la hora de hablar de desinformación. Esto tradicionalmente se permitía porque, aunque éramos conscientes de que perdíamos en veracidad, al final lo más veraz en periodismo es atribuir tu fuente a aquel que te la ha dicho, es decir, según Pepe Fernández, esto pasa así, y le cuentas al ciudadano quién te lo está diciendo y por qué al final está legitimado para estar diciendo ese comentario en ese sitio, perdemos esa veracidad porque confiábamos en la buena fe del periodista, confiábamos en la buena fe del medio. Decíamos, bueno, si ese medio de comunicación ha aceptado que hay una fuente anónima, por algo será, vamos a tener esa buena fe. Pero imaginad que yo soy un periodista que está cubriendo el debate europeo de ayer. Imaginad que yo estoy cubriendo ese debate entre los candidatos a presidir la Comisión Europea. No hay ninguna declaración que pueda darme todos estos clics, no hay ninguna declaración que realmente me pueda producir ese efecto que estoy buscando. Pues de repente se me ocurre que como la gente realmente está bastante acostumbrada a este uso de fuentes anónimas, ¿por qué no? Digo, según una fuente anónima, este debate ha sido organizado y financiado por una organización secreta de Sudáfrica. Y por eso, además, por eso podemos explicar que no se hablara sobre las relaciones de la Unión Europea y Sudáfrica. Nuestros amigos que se dedican al fact-checking, yo creo que tendrían muchas dificultades. Sería falso. Pero creo que habría muchas dificultades para probarlo, porque al fin y al cabo, ¿quién puede? ¿Qué pruebas tenemos de que sí o de que sí no? Es decir, al final una fuente anónima puede haber dicho lo que él le haya dado la gana. No puedo estar más de acuerdo contigo. Es que yo cada día estoy más en contra del periodismo supuestamente de fuentes. Es un mal endémico de la profesión porque nos ha llevado en un momento dado que era imprescindible y todos lo considerábamos maravilloso. Ahora en esta situación de desinformación lo único que hace es embarrar y además, sobre todo porque la gente no sabe distinguir entre un artículo y otro. No puedes, además, como fact-checker entrar a desmentir una fuente anónima de la misma manera. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Y entonces qué es lo que pasa con todo esto? Cuando no puedes confirmar algo, también no lo verificamos de forma neta, claro, pero sí que lo advertimos. Es decir, claro, no hay prueba. Nosotros muchas veces, y Maldita también, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba, por lo tanto no lo consideramos falso porque evidentemente a lo mejor solo alguien... Pero si no lo pruebas y no te lo has inventado, pues evidentemente claro, hacemos piezas sobre eso. Claro. O sea, podríamos publicar algo diciendo no hay ningún financiador sudafricano secreto, ni George Soros paga el recuento electoral en España. ¿Soros tampoco? No digo, si te lo inventas, claro. ¿Por qué me interesa todo esto? ¿Por qué os cuento todo esto? Por la estructura que se está creando. Tuve la oportunidad de hacer un análisis de contenido bastante amplio con las elecciones europeas anteriores. Hice un análisis desde septiembre de 2013 a diciembre de 2014 y me puse a contar fuentes, me puse a cuestionarme cada vez que hablamos de Unión Europea en los medios de comunicación que consideramos más fiables en España, ¿qué tipo de fuentes estamos utilizando? Como he hablado de fuentes anónimas, voy a dar el dato de fuentes anónimas. Cada vez que hablamos
ya os digo, estábamos además en un procedimiento electoral. Como sabéis, en mayo de 2014 hubo elecciones europeas. Os sorprenderá saber que en los medios impresos que estudié, que en este caso fueron El Mundo y El País, encontrábamos fuentes anónimas cuando hablábamos de temas europeos cada noticia y media. Una cada noticia y media. Pero aún más fuerte, cuando hablamos de televisión, Televisión Española y Telecinco, que fue las que estudié, tenemos una fuente anónima cada 2 noticias. Es decir, o sea, la televisión está totalmente hecha para la imagen. ¿Cómo podemos utilizar fuente anónima si estamos utilizando imágenes? Normalmente te encuentras a la fuente pues hablando a cámara. Pues tal era la situación que era el propio corresponsal o era el propio periodista el que tenía que decir, según fuentes contrastadas, según fuentes europeas, según fuentes, el apellido que queráis, pasa esto, esto y esto. Y a que no sabéis que esas fuentes provenían sobre todo de las propias instituciones públicas. Son las propias instituciones públicas las que estaban promoviendo de esa forma las fuentes europeas. Con lo cual, ahora sí voy a concluir. Voy a concluir haciendo un pequeño repaso de los 8 puntos que el Parlamento Europeo está divulgando muchísimo en redes sobre las buenas prácticas contra la desinformación. Empiezo con la primera, comprueba el contenido, importantísimo, totalmente de acuerdo, que haya hechos, que haya datos, que sea una información fiable. Segundo, comprueba el medio. Ojo con esto desde mi punto de vista. Creo que ahora mismo la estrategia de la Unión Europea va completamente encaminada a frenar a Rusia y a frenar la desinformación desde una aproximación, si queréis, reactiva, es decir, desmentir bulos, ver también qué es lo que está pasando a partir de agentes como puede ser China o Rusia, etcétera. Por eso están estos 8 puntos muy bien creados para ese fin. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación estructural como la que os estoy contando? Comprueba el medio, medios tradicionales. Ojo, posiblemente estemos consiguiendo el efecto contrario de lo que buscamos. Yo creo que el hecho de que haya medios de comunicación nuevos y que estén promoviendo a lo mejor un modelo de periodismo especializado no tiene por qué ser malo. Aquello que no conocemos no tiene por qué ser malo. Y a lo mejor si solo confiamos en los medios tradicionales, lo que estamos haciendo es volver a multiplicar los vicios que os estoy contando que están en el propio sistema ahora mismo y contra los que tenemos que luchar. Lo mismo contra el punto 3, comprueba el autor. Claro que tenemos que luchar contra todo el tema de los bots y todo el tema de todo lo que está pasando y que es un problema real. Pero ojo con esto también cuando decimos comprobar el autor, porque a lo mejor estamos frenando nuevos intentos de nuevos periodistas o de nuevas visiones de que se metan en este punto. Los puntos 5, 6, 7, 8, estoy totalmente de acuerdo, comprueba las imágenes, piensa antes de compartir, cuestiona tus propias ideas preconcebidas y únete a los cazadores de mitos, que hacéis un trabajo espectacular. Pero cierro con el punto 4, comprueba las fuentes. Comprueba las fuentes. Si vemos el dato que os acabo de dar de la cantidad de fuentes off the record, de fuentes anónimas que estamos introduciendo en los temas europeos, llamaría también a una reflexión a las propias instituciones europeas y a las propias instituciones gubernamentales para que cerremos entre todos esa puerta. Es decir, quizás si acostumbramos a la población a que no se acostumbre a ver fuentes anónimas por todos lados, cuando esos agentes que lo que quieren es introducir bulos, desinformación en el sistema, van a tener muchas más dificultades porque nos va a rechinar. Cuando veamos una fuente inventada nos va a rechinar. Vamos a cerrar esa puerta. Y desde el punto de vista de las instituciones europeas y de las instituciones públicas, seamos más valientes. Ya estáis muy legitimadas democráticamente. Ya no tenemos que temer la confrontación cuando los periodistas nos llaman y quieren hablar sobre actualidad. Ya no hace falta esconderse detrás del off the record. Creo que es una oportunidad también para pensar sobre este tema e intentar también subsanar toda la estructura del propio sistema que tenemos ahora mismo en el sistema mediático. Y ahora sí me paro. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, ni que decir tiene para mis alumnos que, como os dije, las fuentes pues serán materia de examen después de esta lección, claro. Eso no lo tengáis duda. Bien, muchísimas gracias, Marta. Y vamos con Antonio. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. La verdad es que tiene mérito estar a estas horas escuchando estos temas aquí y creo que además lleváis mucho rato. Yo solo he escuchado esta última mesa, que me ha parecido muy interesante. He hecho en falta algunas cosas que a lo mejor habéis tenido en las mesas anteriores, pero corro el riesgo de repetirme porque creo que es importante empezar como definiendo términos y conceptos, ¿no? Hemos dicho que el término fake news o noticias falsas no nos encaja ninguno, pero a lo mejor haría falta alguna definición que nos ayude a entender de qué estamos hablando y, por lo tanto, qué cae fuera de este saco. Un estudio encargado por la Comisión Europea
analizaba 3 conceptos y yo creo que nos pueden ayudar a mapear el asunto. En primer lugar, habla de la misinformation o información errónea. Esto es que Pablo Casado da un dato sobre el paro y en realidad el dato es otro, ¿no? No es un 23, sino un 48. Eso es una información errónea. O que la portada de un periódico nacional saca una foto y luego resulta que esa foto no era de esa persona en ese momento. Al periódico se la han colado, ¿no? Es una foto falsa si cabe, aunque no es falsa foto, sino que es falsamente atribuible a esa persona en ese momento. Esta es la información errónea o misinformation. En segundo lugar, hablan de la malinformación. La malinformation, y es aquella información que puede ser correcta o puede ser una media verdad. No entra tanto en el hecho de la información, sino en que su intención es provocar un daño o generar una discriminación o incitar al odio contra un grupo minoritario o de cualquier tipo. Entonces, aquí puede ser que el dato que esté dando sea correcto, pero está utilizando, está retorciendo ese dato para conseguir una movilización social en el sentido que interesa a quien la está difundiendo de esa manera, ¿no? Es una interpretación de una información que puede ser verdadera con una intención dañina. Y por último, llegamos a la disinformation o desinformación, que es el elemento común entre los 2 conceptos anteriores. Es decir, una información errónea creada deliberadamente con la intención de producir un daño o incluso de desestabilizar a una institución o a un Estado. Este es un reto tan grande, con una amenaza tan grave, que hace que la misma Unión Europea reaccione y diga, aquí tenemos que hacer algo. A lo mejor no tenemos margen ni es el mejor modo regular esta situación de manera legislativa, porque se están disolviendo el Parlamento Europeo, pero desde luego habrá que hablar con los agentes de Internet para ver cómo, aunque sea como autorregulación, podemos entre todos poner medios para que esto no se difunda, ¿no? Y este es el acuerdo o el código de conducta al que llega la Comisión Europea con las principales plataformas. Al mismo tiempo, cada plataforma intenta hacer que en sus productos y servicios esto se ataje de la mejor manera. De manera que la desinformación no es información solo incorrecta, o no es por supuesto una línea editorial de un periódico, no es libertad de expresión, no es una opinión política, sino que es una creación de unos datos falsos con la intención de producir un daño. Esto ya está tipificado en nuestro Código Penal en al menos 3 ocasiones. Las falsas alertas de seguridad, la incitación al odio y las calumnias o injurias. O sea que esto que hablamos de fake news como si fuera un concepto extraño, moderno y íntimamente relacionado con Internet, en realidad es tan antiguo como la sociedad, ¿no? Y es la intención de producir un daño con la mentira. Esto en las guerras era habitual el repartir panfletos para desmovilizar a las tropas enemigas, ¿no? Dando información errónea sobre la situación en el combate. De manera que hay un reto encima de la mesa. Y creo que es una realidad, como dicen los fact-checkers, que aquí hay que atajar este problema ponderando los distintos derechos e intentando buscar un equilibrio. Porque si solamente se permite citar fuentes oficiales, dando el dato con 3 decimales y demás, a lo mejor estamos coartando la libertad de expresión o esa línea editorial que pueden tener los periódicos o las opiniones políticas, ¿no? O sea que tenemos que atajar la desinformación garantizando la libertad de expresión, la libertad y el derecho de acceso a la información, la libertad de prensa y, en este caso, como plataformas de Internet, la responsabilidad de los intermediarios, ¿no? O la seguridad nacional. Es decir, hay un montón de derechos en juego y algunos derechos fundamentales.
En esta situación, ¿cuál es la misión de Google como empresa, que es a quien yo represento? La misión de Google, desde hace 20 años que tiene de historia, es ordenar la información del mundo y hacerla accesible de manera universal y útil. Como veis, el problema de la desinformación es un reto también para Google, porque va contra su misión fundamental. Aquí debemos distinguir distintos tipos de plataformas, porque hay algunas, como los buscadores, que lo que pretenden es ordenar la información disponible de la manera más relevante para el usuario, intentando o midiendo el éxito como que está eligiendo el resultado más arriba posible, en el menor tiempo posible y con una tasa de rebote muy baja, es decir, hemos acertado con lo que estaba buscando. Esto es muy diferente al objeto o la misión que tienen las redes sociales, ¿no? Que es mucho más de entretenimiento, de ocio, no de información. Incluso con el modelo de negocio. Mientras un buscador tiene éxito en la medida en que uno pasa muy poco tiempo en el buscador, una red social monetiza en la medida en que uno pasa mucho tiempo en esa red social. Es más, que la red social como que se enlace a sí misma constantemente y uno esté, como en ocasiones ocurre en Wikipedia, ¿no? Uno está mucho tiempo navegando, pero en realidad no ha salido de la misma plataforma o incluso de perfiles que vienen a decir lo mismo con distintas imágenes y palabras, ¿no? Hubo un estudio hace 2 años, creo, o 3, de la Universidad de Michigan, que estudiaba este problema en 14.000 usuarios de los principales países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y sacaba algunas conclusiones. Digo, las conclusiones para España. Aquí tenemos mucha más conciencia del problema de la información falsa y la desinformación. Es decir, estamos más preocupados, por un lado. Creemos recibir muchas más noticias falsas que la gente de nuestro entorno. Y sin embargo, es mucho más alto el índice de españoles que utiliza medios digitales para contrastar la información, por ejemplo, ¿no? Mientras que ciudadanos de otros países son más fieles a su medio en concreto y punto. Luego introduce nuevos términos que se han hecho famosos, como los filtros burbuja o las cámaras de eco, e intenta medirlo, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población está en esa situación? Y el dato que da para España es muy tranquilizador, porque es un 2,5% de la población la que sería absolutamente vulnerable a esos filtros burbuja o cámaras de eco. Y después analiza cómo influye Internet en el voto, y no entro ahí. Querría, antes de terminar, decir al menos el índice de cómo Google está atajando este problema de la desinformación. Nosotros estamos convencidos de que como actores que somos utilizados por muchos millones de personas, debemos actuar con una responsabilidad. Es decir, tenemos una responsabilidad que asumir, pero tenemos que tener muy clara cuál es esta y que no se nos ataña otra responsabilidad, ¿no? Como es la de los desinformadores. Entonces, nosotros luchamos contra esa desinformación, es una prioridad para nosotros, del mismo modo que luchamos contra otros elementos relacionados, por ejemplo, el spam, ¿no? Estamos convencidos de que Internet tiene un saldo neto positivo, es decir, ha ofrecido muchas más oportunidades para informarse o para verificar la información o para contrastar las informaciones que la amenaza que ha puesto encima de la mesa, que en realidad es una amenaza muy antigua, lo que pasa es que ahora es acelerada y más fácilmente extendible. Medidas que tomamos son, por ejemplo, el ajuste en el algoritmo del buscador en una media de 5 ocasiones diarias, es decir, más de 1.600 al año. Ajustes en el peso que tiene cada uno de los parámetros, que son más de 200, o en añadir uno nuevo o retirar uno de los antiguos. En la desmonetización de los anuncios que existen en webs que son consideradas
como una pantalla para difundir información falsa y que así, desde luego, no tenga un ánimo económico porque no va a conseguir nada, sino más bien va a suponer un gasto. Y por lo tanto su intención ya es solo de otro tipo y le va a costar dinero a quien la ponga, ¿no? Es lo que podemos hacer en nuestra mano, que es retirar cualquier publicidad. Es desde luego promocionar el contenido más profesional de aquellos informadores que sí que han realizado esa labor de verificación de fuentes, de ir a la zona cero de las noticias como son los corresponsales, de distinguir en sus artículos qué es opinión y qué es información. Claro, el método o la herramienta más clara que tiene Google para esto es Google News, pero Google News no hay en España, ¿no? Es el único país democrático occidental que no tiene esta herramienta. Y por último, han sido en los últimos meses nuevas iniciativas, como es el fact-checker en el buscador, donde se dice si una información es controvertida y entonces enlaza a un fact-checker o a un verificador que indica por qué sí o por qué no algo es verdadero, y aquí trabajamos con los presentes. Es muy importante saber que nunca puede ser una plataforma que de lo que sabe es de tecnología quien se atreva a decir que algo es verdadero o falso, porque nosotros de eso no sabemos. Lo que podemos decir es que hay quien dice que esto es falso, ¿no? Y enlazarle. The Trusted Project, no sé si lo conocéis, pero es una herramienta con una universidad americana y con los principales medios de comunicación del mundo, los más grandes y más tradicionales, es cierto, para que ellos puedan poner como un sello de calidad en las noticias que cumplen con 8 criterios distintos al haberla elaborado. O con Crosscheck, que es una herramienta muy novedosa y en realidad es una plataforma para que los periodistas puedan decir entre ellos qué hechos creen que deben ser o qué noticias deben ser verificadas, ¿no? Y merece la pena que otros periodistas, como una red social suya, discutan sobre si esto es veraz o no y que entre ellos aporten la solución. Y así llegamos pues a colaboraciones con Maldita o con El País o con muchos otros medios de comunicación. Yo creo que el resultado de todo esto ha sido que en el código de conducta, que tenemos varias plataformas con la comisión, el último informe creo que fue de 23 de abril, o sea que no ha pasado ni un mes, la comisión nos felicita a las plataformas por el esfuerzo y el avance. Y como siempre dice que hay que seguir trabajando y hay que hacer un mayor esfuerzo y suponemos que siempre va a ser así, ¿no? O sea que faltaría más. Muchísimas gracias, Antonio. Creo que todos los temas que se han tratado son apasionantes y quedarían para varias horas más, pero no os preocupéis porque no tenemos tanto tiempo. Entonces, en ese sentido, le vamos a dar prioridad a... Tenía muchas preguntas, pero os voy a dar prioridad, por supuesto, a vosotros. Y tenemos una pregunta de José Segura, que es uno de nuestros estudiantes en línea, que me parece que es más bien para Julio. Dice, ¿existe algún tipo de colaboración o sinergia en temas de desinformación y fact-checking a nivel europeo entre EU Fact-Check EU, que ha mencionado Julio, con el East Stratcom Team del Servicio de Acción Exterior, que mencionó antes Carlos Rulán? FactCheck EU es una plataforma de medios de comunicación fact-checkers, que lo que hacemos es pues verificar la desinformación que se está moviendo, sobre todo enfocada a las elecciones europeas, ¿no? Nosotros ya casi estamos viviendo un momento de bulo Schengen, ¿no? Que es un bulo que sale en España y que dice que, no sé si lo habéis visto y os ha llegado, una pareja que es atacada en lo que parece un suburbano por 2 personas negras y pues empiezan a decir, esto es mira Madrid lo que está convirtiendo Carmena. El mismo vídeo en Barcelona, la Barcelona de Colau. Mira Roma cómo está, París. En realidad es un vídeo de 2015 en Springfield, en Estados Unidos. Es un fenómeno que estamos viviendo ahora muchísimo, ¿no? Es como los bulos saltan de país a país y se adaptan a ese país. Hace ya unos meses sucedió con un vídeo, seguro que de este a lo mejor os acordáis más porque salió hasta en informativos,
de distintas cadenas, que era una persona que decían que era musulmana y que había agredido a una médica en un centro de salud, ¿no? Bueno, pues eso salió aquí en España, en Italia, en cada sitio. Era, pues aquí en España era un marroquí, en Francia era un argelino, en Italia era un refugiado. Bueno, la realidad es que era un ruso borracho en Rusia. No tenía nada que ver con esto, ¿no? Pero para que entendáis cómo es el fenómeno y cómo intentamos atajarlo, ¿no? Porque sobre todo es llevar la visión y lo que vamos aprendiendo en Neutral o nosotros de la lucha contra la desinformación, y tener sobre todo una red para avisarnos entre los fact-checkers, la otra herramienta es una herramienta institucional que claro que nos ayuda, porque podemos acudir a ella. Podemos contrastar de manera mucho más fácil las posibles desinformaciones, pero nosotros, una cosa que tenemos tanto Neutral como nosotros, es que no tenemos ese tipo de acuerdos institucionales directos de financiación ni de... Es muy relevante que no solo seamos independientes, que es lo que creo que trata de decir Julio, sino que lo parezcamos, además. Entonces, a la hora de elaborar, a la hora de conformar el grupo del que menciona, era muy importante y fue una discusión muy profunda que tuvimos antes de lanzarlo, que la gente no nos percibiera como un instrumento de la Comisión Europea. Porque hay muchísima gente que a lo mejor puede confiar en nosotros o confiar en nuestros desmentidos, pero a lo mejor no confía tanto en la Comisión Europea o en sus instituciones, por lo que sea. Entonces, no solo ser independientes, que lo somos, sino parecerlo también. Tenemos todavía unos minutos más para vosotros, que estoy seguro que después de todas estas intervenciones habrán suscitado algunas cuestiones que queráis tratar. Por lo tanto, aprovechad ahora. Por allí, por el fondo, podemos empezar si queréis, y luego ya traemos para acá el micrófono. Bueno, buenas tardes. Yo tenía una pregunta más que sobre los bulos que podemos ver en webs o en medios, en los que vemos, por ejemplo, por WhatsApp. Eso, quería saber si había alguna manera de saber el origen de un bulo, o sea, porque, bueno, al final en una web es más fácil ver de dónde sale, a quién se cita, y también quería saber, porque hay algunos que es fácil saber cuál puede ser la motivación, como, pues, crear una opinión negativa sobre un rival político o empresarial, pero hay otros que es como difícil saber por qué salen, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el tema que salió hace unos años que se decía que había naranjas infectadas con SIDA. O sea, ¿a quién podría, por ejemplo, beneficiar o perjudicar esto? Gracias. No sé si queréis alguno. Yo creo que una de las claves de lo que decía Antonio antes, en este mal llamado fake news, nosotros no estamos, respondiendo un poco a tu pregunta, nosotros no estamos radicalmente en contra del uso si eso facilita que la gente entienda de qué estamos hablando, porque hay veces que es como que si se ha popularizado el término por culpa de Trump, por ejemplo, pues oye, y la gente no se entiende mejor diciendo que nos estamos refiriendo a eso, pues bueno, habrá que adaptarse, ¿no? Pero bueno, en fin, da igual. Efectivamente, las noticias falsas nunca fueron noticias. El componente fundamental del fenómeno nuevo, a diferencia de lo que tú decías, es que hay una industria. O sea, hay una industria muy pujante de gente que crea un site, que el Miami Herald Tribune, que parece el Miami Herald, y que empieza a publicar noticias, unas son verdad, otras son inventos, y empieza a generar clics, se mete en una comunidad, se mete en un micronicho, empieza a conseguir audiencia y empieza a conseguir revenues publicitarios. Eso no existía antes. Eso antes no existía. Eso es nuevo. Llámalo como quieras. La pregunta que tú hacías, a lo mejor el interesado en popularizar eso es alguien que quiere hacer circular una URL que genere publicidad. Evidentemente, si lo envías como un pantallazo de WhatsApp, no, pero seguramente eso fue en su inicio un contenido falso o una noticia falsa, o como queramos llamarlo, con un titular que es una trola gigantesca, que se publicó en el Miami Herald Tribune, famoso, que nos hemos inventado, que consiguió 30.000 retweets y alguien hizo una captura de pantalla y empezó a circular por WhatsApp, seguramente. Pero, vamos, creo que es imposible. Es más, cometemos el error, nosotros también,
Yo creo que todos de considerar WhatsApp una red social y no lo es. Son como llamadas de teléfono en realidad, pero son mensajes de texto. Entonces es como si yo te llamo por teléfono mañana y te digo Pablo Casado, yo qué sé, o Pablo Iglesias ha pedido decapitar a guardias civiles y te lo cuento por teléfono, ¿no? Pues también ahora el fenómeno nuevo es que en vez de contártelo por teléfono, evidentemente no te lo voy a contar por teléfono, pero la gente puede hacer un mensaje o hace una cadena de WhatsApp o lo que sea, ¿no? Entonces, WhatsApp es eso, es la gran fosa abisal dentro de este océano de información en la que no sabemos qué criaturas hay ahí, ¿no? No sabemos qué está pasando. Y que además hay una parte que tiene que seguir siendo así, porque existe el secreto de las comunicaciones. O sea, hay veces que tenemos que saber que no vamos a saber quién está detrás de algo, y está bien. Tenemos que tener claro que la desinformación se crea por 3 razones. Una, la económica, que todos la tenemos muy clarita, clic, 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 conseguir perras y ganar dinero con la desinformación. La segunda es la más complicada, porque nosotros nos hemos dado cuenta de que hay webs que no necesitan la publicidad porque no tienen un objetivo económico detrás, tienen un objetivo desinformador político. ¿A caso aislado le da igual la publicidad? No ha nacido con ese fin. Una web que tiene apariencia de medio de comunicación y su fin no es la publicidad. Mediterráneo Digital, sí, se enfada bastante cuando les bajamos determinadas cosas y les baja la publicidad, pero caso aislado no, y lo hemos notado. Y a nosotros nos ha servido un poco para discernir. Supongo que a vosotros se os ha quejado gente también, ¿no? Los que se han quejado tienen un interés económico. Los que no se han quejado no tienen ese interés económico. Tienen un interés de visibilidad y de mover un mensaje falso. Porque son armas de guerra la desinformación y las webs con apariencia de medio de comunicación, ¿no? Y el tercero, hacer el mal por hacer el mal. La desinformación es un fenómeno que se está empezando a estudiar. Entonces, incendios de Asturias y Galicia de hace un par de años. Cadena de WhatsApp. No se puede consumir el agua de Vigo porque no es potable. Estás en casa, te llega un WhatsApp de que no puedes beber agua con las llamas a 15 metros de tu casa. Ahí no hay un interés económico o político, ¿no? Hay esa tercera pata que todavía se está estudiando y es por qué la gente mueve la desinformación, incluso por qué la crea. Muchas veces puede ser por un simple interés de ver hasta dónde llega su mentira, ¿no? Por eso cada pata tiene una diferente manera de luchar contra ella y una manera de estudiarla. Por eso es tan importante muchas veces lo que decimos de la colaboración con las universidades. Newtra y nosotros tenemos un conocimiento periodístico, una metodología, unas bases de datos, pero nos faltan determinadas cosas para poder luchar contra la desinformación, ¿no? Que es una metodología, una manera de actuar siempre lo mismo, unos objetivos a los que llegar y unas conclusiones que puedan servir más a la ciudadanía, más allá de la verificación directa. A nuestro juicio, el reto de la desinformación se puede paliar de muchas maneras y unas son los fact-checkers, que son especialmente útiles cuando un medio de comunicación está dando una noticia que es falsa o cuando unos candidatos políticos están aprovechando el altavoz que tienen delante para utilizar la verdad como quieren. Sin embargo, efectivamente, esto llega hasta límites donde nadie puede meterse, como son las comunicaciones privadas o todo lo que exceda a Internet, ¿no? Pues una comunicación en un bar o el libre pensamiento o lo que fuera, ¿no? Entonces, a nuestro juicio, el reto de la desinformación desde luego tiene que conllevar reacciones de la industria, de la sociedad civil, de todo el mundo. Pero la clave para acabar con esto, el antídoto para vacunarnos contra la desinformación está en el pensamiento crítico. Es decir, en que cada ciudadano sea capaz de juzgar si algo es veraz o no, sea capaz de verificar la información, de contrastar distintas fuentes, porque si no, todo lo que estamos haciendo son parches que nos van a servir cuando hay alguien que me hace los deberes verificando, pero no cuando me toman el pelo sobre los efectos de las drogas en el instituto, por ejemplo, o cualquier otro elemento en cualquier otro ámbito. En Google España hemos iniciado un proyecto que se llama Infórmate, que pretende formar a 30.000 adolescentes presencialmente en sus centros escolares a través de medios de comunicación y de fact-checkers, porque de nuevo no vamos nosotros a decirle cómo se adquiere un pensamiento crítico.
Eso lo saben los profesionales que tienen que conseguir, yendo como reporteros de guerra, a que no se la cuele el bando enemigo o los servicios de inteligencia que están por allí, sino saber cuál es la veracidad de los hechos, ¿no? Contrastándolo todo. O a los que hacen un informativo y tienen que decidir qué van a priorizar para que entren los 30 minutos que tienen en el aire. Y hay miles de noticias, pero tienen que decidir qué entra y qué no, qué tiempo se le dedica, en qué orden. Esos profesionales son los que pueden ayudar a formar el pensamiento crítico de nuestros jóvenes en un entorno que es casi más digital que físico, ¿no? Estamos ya fuera de tiempo, pero no me resisto a aprovechar un poco más el conocimiento de nuestros ponentes. Una o dos preguntas muy breves, últimas, y pasamos a lo siguiente. Vamos a ver, esto da para horas. Yo me ofrezco porque estoy metido y me estoy metiendo cada vez más en una iniciativa que estamos promoviendo grupos políticos, funcionarios de la Comisión, funcionarios de UEF, de los federalistas europeos, a tope, con gente que ya hemos tenido 2 reuniones con gente de Facebook, hemos tenido. Me ha venido muy bien lo que habéis hablado, he aprendido un huevo de cosas, 12 páginas de estas de notas que he tomado hoy. Y quería ofrecer la posibilidad de que vamos a hacer la idea es, como he empezado a decir antes, estamos promoviendo una iniciativa para intentar influir con los contactos que tenemos algunos, como yo, viejos ruteros de la Comisión Europea, para incidir en el discurso del candidato a presidente, para convencerle de que haga y se comprometa a una iniciativa que se puede llamar, no es el título definitivo, pero para que veáis que están democracia en un mundo digital, sound platforms, no sé cómo se dice sound, pues responsables, claro, y media e independent media. Esto es una cosa que es fundamental, porque estamos sufriendo en nuestras propias carnes el tema este. Entonces, no voy a alargarme más, quería felicitaros a todos y si queréis, os dejo mi tarjeta. Vamos a tener un seminario que se va a llamar con grupos políticos elegidos, de los nuevos eurodiputados, con expertos de la Comisión, con expertos del Parlamento, que va a tener lugar el 25 de junio en Bruselas, que se llama EU Media Lab, si me acuerdo bien, Europe's Media Lab, porque queremos un tema fundamental que has tocado tú muy bien y vosotros indirectamente también. Esto es un tema, hay componentes éticos, de responsabilidad, de transparencia, pero hay también componentes de competitividad de los medios, de las empresas de medios de comunicación. Los periodistas tenéis que estar metidos en ese tema, los ciudadanos, como has dicho tú ahora mismo con ese proyecto que me voy a poner ciego estos días de mirar todo lo que he notado aquí, y creo que es un proyecto fundamental. Y me paro aquí porque esto daría lugar a muchas horas, ¿eh? Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Una última pregunta. Ya la última de verdad. A mí me ha resultado muy interesante cuando has comentado que Google tiene un gran porcentaje de aciertos en cuanto a la organización de noticias y que siempre termina como dando lo que realmente estamos buscando. Entonces, mi pregunta es ¿hasta qué punto el algoritmo de Google puede llegar a conocer o darnos justo la información que tenemos? Y un interés que yo tenía, ¿tiene intereses económicos de por medio en cuanto a qué noticias pone las primeras o es simplemente respecto a la relevancia? Muchas gracias. Pues respondo a las 2 preguntas. Ya se me olvidó la primera. ¿Hasta qué punto puede llegar y con qué criterio sabe lo que nosotros estamos buscando? Perfecto. Pues Google utiliza la información que tiene disponible de cada usuario, porque cada usuario le permite tenerla. Sabéis que cualquiera puede poner en el buscador mi cuenta y entonces ve todo lo que Google tiene sobre él, su histórico de búsquedas o de navegación, o su perfil o lo que fuera, y uno puede gestionarlo, es decir, eliminarlo o decidir que no vuelva a tomar esta información o descargársela para llevársela a un competidor. ¿Para qué utiliza Google esta información? Para poder personalizar los anuncios. También uno puede decidir que no quiere anuncios personalizados en función de sus intereses, sino que quiere generalistas, ¿no? Entonces, con esta información se intenta acertar mejor a lo que uno está poniendo en el buscador. Porque cuando 2 personas ponen la misma palabra en el buscador, a lo mejor están buscando cosas distintas y se trata de acertar con cada uno. ¿Cuál es el riesgo que existe con una más y más personalización de los resultados? Lo que estudiaba la Universidad Americana de los filtros burbuja. Es decir, que
que al final solo esté recibiendo información de la que yo quiero recibir y parece que cada vez tengan menos acceso al resto del mundo, ¿no? Esto yo creo que de manera offline ha sucedido toda la vida cuando nuestros padres y abuelos iban al kiosco y elegían un periódico, no elegían los demás. ¿Por qué elegían ese? Porque tenían una visión del mundo acorde a la suya, ¿no? Entonces, de alguna manera se retroalimenta tu visión del mundo y te va haciendo cada vez más distinto al que se retroalimenta en un sentido distinto. Y esto enlaza con la segunda pregunta, que era la decisión económica, ¿no? ¿Cuál es el modelo? Esto no tiene mucho que ver con fake news, pero lo respondo muy rápido. ¿Cuál es el modelo de negocio de Google? ¿Cómo hace dinero? Con publicidad, ¿no? Porque para los usuarios es gratis. Pero cuando uno busca alguna cosa, al principio del todo le pueden aparecer algunos anuncios, hasta 4 creo que son. Entonces, si hace clic en ellos, el anunciante está pagando. Y si no, si hace clic en uno de abajo, no cuesta nada. ¿De qué manera rankea Google los resultados de búsqueda? Hay resultados de pago, que son anunciantes que por un sistema de puja han dicho, cuando personas de este perfil pongan esta palabra clave, yo quiero aparecer como anuncio. Y eso es una especie de subasta, instantánea y mundial. Y el resto, que no son anuncios, son resultados orgánicos. ¿Y cómo se ordena? Con el famoso algoritmo de esos 200 parámetros, donde lo que más se busca es la relevancia para ese usuario, con ese término de búsqueda. Ahí no hay forma de pagar para estar más arriba. Es lo que se llama el SEO. Y hay un montón de agencias que te ayudan a, oye, sé más relevante para el usuario, por lo tanto consigue estar más arriba. Pero es una cuestión de relevancia. Eso, sí. Perdón un segundo, eso en periodismo, en medios de comunicación actualmente es increíble, hasta el punto de que todas las redacciones o muchas de las redacciones tienen delante ese algoritmo de Google precisamente por la importancia que tiene esa visibilidad. Si, por ejemplo, hablando de Unión Europea, buscas Brexit, a medida que tú vas repitiendo Brexit como palabra clave dentro de tu propio artículo y vas cumpliendo con otro tipo de criterios que también introduce Google, como el tema de los enlaces externos, es decir, si hay mucha gente que está enlazando, posiblemente estás diciendo algo interesante, así que te vamos a posicionar más arriba. Todo eso crea auténticos quebraderos de cabeza actualmente en los medios de comunicación, hasta tal punto que colaboras con un medio de comunicación y te están diciendo: haz lo que quieras, pero Brexit, repítelo 7 veces y, por supuesto, en titular y en cada uno de los títulos que pongas dentro. O sea, es bastante apasionante el tema actualmente. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería agradecer a todos los ponentes de esta mesa por su participación. De alguna manera les queremos dar una copia del libro que hemos publicado los miembros de este proyecto sobre comunicación europea, con la esperanza de que los fact-checkers no encuentren mucha desinformación ahí dentro, con la esperanza de que los profesores no nos encuentren fuentes anónimas y bueno, yo creo que por la parte de Google, no sé si... Y que el resto, y que Google nos difunda mucho para que nos compre alguien también, a ver si tenemos un poquito de éxito. Muchísimas gracias de verdad por la participación, ha sido interesantísimo y con un poquito de retraso, pero vamos a ir a la entrega de vuestros diplomas, que supongo que es uno de los motivos por los que estáis también hoy aquí. Por favor, los profesores Nieto y Morante, muchísimas gracias.